En fin. Erika Brockman, buenos días. Muy buenos días, Juan Ramón. Un gusto estar contigo Encantado. esta mañana junto a Primeras Noticias. Muchísimas Buen día. gracias, Erika. Saludos desde Cochabamba, lluviosa. Sí, acabo de hablar con Paulo Bosco, colega analista, y evidentemente está lloviendo a cántaros en Ah, Cochabamba ahora, ¿verdad? sí, Digamos que así es un es, así es. va a ser un jueves de comadres un tanto tempestivo, intempestivo, ¿no? Con lluvia y ha bajado un poquito la temperatura, pero el ánimo de las mujeres en este caso se va a mantener. Erika, quiero hablar de esto porque Paulo Bosco mencionaba el caso emblemático de Yanine Áñez, una mujer a la que se le habló muy bonito, algunos compadres políticos le hablaron muy bonito y al final ella acabó creyéndose que era la salvadora del país y está en prisión, al margen de ello. Otras mujeres lo han intentado en la política boliviana, lo han intentado, hay una que lo sigue intentando, que es la señora Amparo Vallivian, pero yo me acuerdo de mujeres sensacionales en el ámbito político, verdaderas comadres de la política, como la señora Lidia Gayler, a la que le tocó un periodo absolutamente tormentoso de gobierno y lo hizo lo mejor posible. Usted también ha estado en lides políticas y tantas otras mujeres que lo han intentado, que han estado ahí, pero que al final quedaron en eso, en intento, ¿verdad? Como que nos falta una maduración para una incorporación clara y directa y precisa de la mujer en los espacios de decisión política. Erika. Muchas gracias por esa introducción. Creo que clarifica absolutamente lo que Bueno, está es lo que sucediendo. siento, ¿no? Es una buena ilustración, buenos ejemplos. La pregunta del millón es, si bien Bolivia aparece como, digamos, un símbolo y un emblema de haber logrado algo que era la paridad y la alternancia y avances normativos extraordinarios, también Bolivia se caracteriza porque todo lo que es ley es papel mojado. Y no necesariamente lo que dice la ley se expresa en el espíritu y en la cultura cotidiana y en las relaciones de poder que se esgrimen en la vida cotidiana, tanto pública como privada. Es por eso que ya se está hablando de la democracia paritaria, no en un sentido aritmético de cuántas cuotas y cuántos espacios se han logrado, sino todo lo contrario, sino en términos de lograr realmente romper ese techo, ese muro. Se habla del piso de cemento, del techo de cristal, varios factores que contribuyen a que se pueda transitar de esta inserción de las mujeres en un mundo que prevalece siendo machista, pese a los avances, y la necesidad de que haya un cambio cultural en el otro polo, que es el cambio de los hombres. A mí me llama muchísimo la atención ver que si bien las mujeres han estado siempre en la historia, primero estuvieron subordinadamente. En épocas de campaña, a principio de la democracia, eran parte de la multitud, pero en ningún momento eran protagonistas de una campaña, de saberse lideresas o por lo menos portadoras de la legitimidad o la búsqueda de la conquista del voto y el apoyo del voto de la gente y hacerse conocer. Este fue un avance maravilloso, pero las cuotas no fueron suficientes. Es por ello que como foro político de mujeres, ya el año 2000 perfilamos lo que debía ser la paridad y alternancia, pero nos hemos dado cuenta que eso no basta. Veamos la fotografía del primer acuerdo de unidad, veamos la fotografía que tiene el MAS cuando está disputando por el poder. Todos son varones. No veo, además de Amparo Vallimián, que ha tenido la osadía y tiene un carácter, digamos, decidido para ingresar en esto, pateó el tablero para plantear la creación de un método que busque la unidad, pero no con las aspiraciones de poder propiamente dicho. Lo importante es darnos cuenta de que las mujeres no están en las lides del núcleo duro de la política. No las estamos viendo. No obstante, por ejemplo, Unidad Nacional tiene mujeres extraordinarias. Comunidad Ciudadana General Por supuesto. tiene un conjunto, un equipo de mujeres que se están forjando en la lucha, siendo minorías, planteando leyes que a veces se invisibilizan, pero planteándolas en términos
digamos, de minoría, que no, en un parlamento que prácticamente es inexistente, donde la deliberación y el consenso se ha esfumado y hay un olvido de lo que es el diálogo y la concertación parlamentaria y política. Por lo tanto, yo creo que en este momento voy a cerrar. La política no es solamente aritmética, las mujeres hemos logrado la paridad. Filosóficamente se dice que la paridad es nada más que la reparación, y mira, hablando de la Revolución Francesa, es la reparación de una injusticia histórica donde la promesa de la igualdad y la universalidad de la Revolución Francesa no se cumplió con las mujeres. Por eso se hablaba de los derechos humanos de los hombres y nunca se visibilizaron las mujeres. Esto recién fue una conquista gradual a partir del siglo XX. Entonces es interesante mirar cómo que esta reparación histórica de esta injusticia histórica, que además de principios que plantearon los propios teóricos de la democracia, ¿no? De la República, de la Revolución Francesa y otras revoluciones, pero esto no llegó a las mujeres y las mujeres todavía están batallando por diseñar agendas que vayan más allá. Y los feminismos, que son los feminismos, hay desde los radicales, cada uno ha aportado con lo suyo en políticas públicas. El tema de la violencia viene del feminismo radical, por ejemplo. Es un tema que se ha instalado en la agenda pública. Bueno, podemos seguir hablando sobre los aportes de las mujeres en este periodo democrático que ha posibilitado su inserción y su inclusión de una manera más significativa respecto al pasado. Usted habla de mujeres importantes dentro de Unidad Nacional, por ejemplo, o también de Libre, o también, que sí, que evidentemente hay mujeres extremadamente valiosas en el accionar político en Comunidad Ciudadana y también en el MAS, porque no nos olvidemos de dónde viene Eva Copa, por ejemplo, que pudo haber sido presidenta perfectamente del país. Eva Copa es alcaldesa del Alto, tiene su partido político, Morena. Es que esto era impensable en el movimiento al socialismo hace 20 años, donde la mujer tenía un papel, yo diría casi residual. Luego adquiere mucha fuerza a partir de los movimientos sociales, con un ejemplo muy claro, las Bartolinas. Pero de las Bartolinas sale un apéndice de poder que se traduce en casos de corrupción en el fondo indígena. O en el caso de Gabriela Zapata, mujeres que tuvieron mucho poder, amparadas en el patriarcado machista y que fueron incluso más machistas que muchos de sus jefes o de sus jefazos. Es decir, cuidado con eso, porque a mí me parece que aquel pluralismo, aquella paridad que prometía el MAS entre hombres y mujeres, solo quedó en el discurso. Y que muchas mujeres masistas fueron más corruptas que algunos de sus pares hombres o varones. Bueno, hay que hablar, has mencionado varios temas, pero sí, comencemos. Sí, quiero visibilizar algunos liderazgos más femeninos en el MAS. Sí. Adriana Salvatierra, si hubiera tenido el coraje de ser, ella hubiera sido presidenta, pero realmente estaba acorralada por las disonancias y las presiones de ese núcleo masculino de poder que estaba negociando en la Católica. Es correcto. Y para mí, Adriana debió haber sido la presidenta de transición. Lamentablemente, Yanine Áñez llega en un momento accidentado, tremendamente. Es la transición democrática más accidentada y yo diría fallida. No hablo de golpe, porque cuando veo la fotografía de Eva Copa y Yanine Áñez en el peor momento de nuestra historia democrática juntas, finalmente concertando la ley que planteaba la convocatoria de elecciones del gobierno de transición, realmente ahí como que hubo un respiro. No sé si hubo pacificación, creo que ese es un término excesivo, pero sí hubo, calmaron las aguas como para discurrir hacia un derrotero de reparación democrática y de ordenamiento de las elecciones. Pero yo quiero señalar algo. ¿Por qué digo fallida? Porque el momento en que lamentablemente Yanine decide ser candidata, desvirtúa el concepto de la transición. Yo personalmente le hice llegar 20,000 mensajes públicamente de que no lo haga, porque era una transición y muchos de la gente que los rodearon no se dieron cuenta de aquello.
el momento en que Arturo Murillo dice yo voy a ir a la cacería de masistas, Sí. era algo que podría haberlo pensado, pero jamás decirlo, en un momento de transición donde el MAS seguía siendo una pieza fundamental en el tablero político. No se puede prescindir del MAS en el tablero político porque expresa algo. Ahora está dividido, gravemente dividido, está en una decadencia brutal. La corrupción no tiene sexo, no tiene sexo, por favor. Es lo único que no Ahora, se discrimina. La corrupción no discrimina nunca. no discrimina ni clase, ni sexo, No. ni etnia, no hay nadie que sea reserva moral de los pueblos para instalar un gobierno absolutamente impoluto, para eso están las instituciones, para que vayan colocando pautas y prácticas más morales y éticas en la práctica política, lo cual no ocurrió. Pero ¿qué es lo que pasa? Las Bartolinas tenían que ser leales y hacer su prueba de amor en términos de recaudación, en términos de ese clientelismo, de esa suerte de prebendalismo. Yo lo he vivido, gente que decía que iba a pagar por un cargo público. El cargo público se ha convertido hoy día en una fuente ya no solamente de corrupción, sino también de legitimación de quien lo da. ¿Ya? Este es un fenómeno que está siendo estudiado en México en poblaciones muy empobrecidas donde se instalan estas prácticas y el clientelismo es una variable absolutamente adversa para lograr el empoderamiento ciudadano. Y la Bolivia corporativa, que va a seguir existiendo, no tiene pautas democráticas y éticas al interior de su funcionamiento. Todo el mundo piensa que el estatuto de las Bartolinas o el estatuto de las 6 federaciones del trópico están por encima de la Constitución. Entonces, esta corporatividad es difícil de manejar y para la democracia es un gran reto. Son 3 los enemigos de las mujeres para el empoderamiento. El caudillismo, que normalmente tiene códigos masculinos y de fuerza para manejarse, ¿ya? Poca serenidad muchas veces, especialmente en el estilo populista. El segundo, el clientelismo. Y el tercero, yo diría que ante todo es el caudillismo con presidencialismo y básicamente esto, ¿no? El tema del clientelismo. Tengo otra variable que en este momento no la tengo No la podemos, en la cabeza. la podemos ¿Cómo? pensar porque me parecería completo tener las 3. Me parece que Sí, tengo estamos las ahí. 3 desde Invita. He escrito bastante sobre eso Lo y sé. he dado charlas, pero en este momento se me ha ido. Pero sí, son 3 variables. El caudillismo, el hiperpresidencialismo, ¿ya? El machismo, los micromachismos en las relaciones de poder, ¿ya? Las organizaciones. Hemos dado mucha democracia, hemos exigido mucha democracia a los partidos, pero ¿qué hacemos con un MAS cuya masa básica está articulada en organizaciones corporativas que conocen una democracia y de empoderamiento interno? Las ONGs hemos trabajado mucho en el empoderamiento de la CSUCP, de todo, que hagan llegar su voz, pero jamás los hemos enseñado a vivir con el otro, que no es necesariamente de su corporación, y eso pasa en los sindicatos, en los comités cívicos, por favor, tampoco se libran de este tipo de situaciones. Es el Estado, no es solamente un gobierno, es el Estado, lo vemos en alcaldías, lo vemos en gobernaciones, en los niveles subnacionales todavía se nota mucho más esta falta de paridad, esta descompensación en la balanza de poder. Ahora, en las organizaciones sociales, Erika, ¿qué prima más? ¿La cantidad de hombres o la cantidad de mujeres en las organizaciones sociales? Cantidad. Bueno, yo quisiera analizar básicamente la CSUCB. La CSUCB, con sus códigos machistas, dio origen a finales de los años 70 y ahí estuvimos varias mujeres que éramos del Frente de Mujeres del MIR, estaba Gloria Ardaya, coadyuvando, yendo de la mano del conjunto de mujeres que decidieron clamar por autonomía y se creó la Federación Bartolina Sisa. No es una creación reciente, se fueron empoderando las mujeres porque necesitaban un espacio propio para deliberar, porque ni siquiera los horarios y los códigos de funcionamiento de la CSUCB tenían muchos techos de cristal que romper institucionalmente. Pero sin embargo ahí tenemos en Chuquisaca tenemos hay una diputada que era del MIR, indígena, que fue dirigente campesina. Hay muchas dirigentes campesinas de la CSUCB, pero es muy minoritaria la participación. Vemos también que cuando vemos la fotografía de las 6 federaciones, hay muchas mujeres, pero yo las veo como grupo de choque y lamentablemente el tercer factor, la polarización. Ahora.
Sí. Iba a salir, Erika, estaba ahí, estaba ahí. Sí, es Bueno, la polarización, porque la polarización coloca a los grupos y lamentablemente está colocando a las mujeres en la primera línea de fuego para que ellas sean el grupo de choque, ¿verdad? Y esa instrumentalización de las mujeres machista en esta polarización ya se la vio en la Asamblea Constituyente. Hay que recordar sí, que pese a que Silvia Lazarte era la presidenta, era una presencia simbólica muy fuerte en ese momento, clamando e interpelando el clivaje étnico, ¿no? El problema de la inclusión, pero el aporte sustantivo en términos de lo que significó la redacción, la elaboración del texto constitucional. Muchas mujeres estuvieron en las comisiones, pero Silvia no la veía como una mujer que esté aportando conceptual y sustantivamente al proceso. Teníamos a Toribia Lera, por ejemplo, sí, es muy interesante también. Pero es capaz, o sea, yo creo que las mujeres campesinas al ingresar en puestos claves tan importantes como Casimira, no sé si se acuerdan, en el Ministerio de Justicia, tenían que lidiar con la falta de capacidad de manejar el rol que le correspondía. Entonces eran serruchadas por el piso por el viceministro varón, abogado que no quería aceptar la autoridad de una mujer. Entonces, ese liderazgo simbólico, esa presencia simbólica, si bien es importante, tiene que estar acompañada por formación y la responsabilidad que significa el asumir un cargo, me dice Chacollo, la responsabilidad que significa resistir las presiones de las corporaciones por cupos de poder, porque el cupo de poder es consustancial a la política, pero cómo lidias con eso y cómo no cruzas la línea de la corrupción y ya de la ineficiencia y de la poca meritocracia. Entonces, en sus propios cuadros, se vuelven los partidos agencias de empleo. Entonces, eso es muy grave. Y el órgano electoral nunca ha querido ingresar al mundo de las organizaciones sociales que son parte constitutiva de los partidos populares. Nunca ha querido regular y ver cómo es la democracia interna en un sindicato de Trópico de Cochabamba o en la CSUCB. Esa esfera corporativa del comité cívico también vemos. El comité cívico femenino no vemos en el comité cívico en la élite masculina, en la élite no vemos mujeres, aunque ya el comité cívico ha sido rebasado en términos generales, porque Santa Cruz ya no es el comité cívico tiene que reinventarse y tiene que ampliarse y incluir a esa Bolivia grande que ha mirado a Santa Cruz, ¿no? Entonces, Eva Copa también es un fenómeno interesante. es muy interesante. Muy interesante y hay que seguirla. Me ha gustado mucho sus acercamientos al Oriente, de una manera muy, muy inteligente hacia la CAINCO. Has tenido presencia en la CAINCO, en la feria, de una manera, es algo que no es nuevo, muchos ya lo han estado haciendo, pero ella lo ha hecho de una manera muy especial y ha marcado lo que puede significar el gran acuerdo Occidente-Oriente en términos de capacidades y complementariedad para el desarrollo. Y ahí tienen que estar las mujeres, ahí tenemos que estar las mujeres en distintos ámbitos, tanto de la ciencia, de la cultura y de la política. Pero hoy día no veo que las mujeres estén. Samuel ha planteado interesantes propuestas en términos de que sí va a ser un gabinete paritario. Yo estoy absolutamente segura que va a encontrar mujeres fantásticas para liderar y ser las zarinas de la justicia o las zarinas de la equidad, inclusive de lo que se llama el pacto territorial que hay que hacer, el pacto intercultural, el pacto productivo. Por favor, las mujeres están presentes en todo el tema productivo, el tema del cuidado, el tema de la ciencia, esto de los chips, de la tecnología, tú te lo has dicho. No, está muy bien. Me parece fantástico. Tiene muchísimo sentido, de verdad. No, esto está comprobado, ¿eh? Está comprobado. Sí, yo sostuve alguna vez de que Orinoca debería ser un centro de tecnología, por ejemplo, para el mejoramiento de la quinoa. O sea, un gran centro para, ¿no? Y convertirlo en eso, o también los chips, ahora que la tecnología, en fin. Pero creo que es importante vender sueños posibles y viables, y no seguir con estos elefantes azules que antes eran blancos, que no están funcionando, y ser muy sincerarnos con la economía y ver qué hacen las mujeres. He visto muchas mujeres, por ejemplo, en el sector energético, ingenieras petroleras. Hay que ver qué función y qué liderazgo pueden adoptar también en la conducción de estas áreas no tradicionales
donde no han estado las mujeres, eran impensable la presencia de las mujeres hace 25 años. No, definitivamente. Y digamos que si algo hay que reconocer a la nueva Constitución, a la Constitución del año 2009, sancionada por el gobierno del MAS y en particular por Evo Morales, es este tipo de conquista. Es más, la ley 348 es una conquista de este periodo, entiendo yo. Una ley específica... No sé si... Dígame. Adelante, Erika. Yo quiero un poco rescatar la historia. Sí. Porque el concepto de paridad estaba en la agenda legislativa que plantearon las mujeres para la reforma constitucional del 2002. Es correcto. ¿Ya? Es correcto. Y estaba como parte del horizonte. La ley de las trabajadoras del hogar ya fue sancionada en la época neoliberal, nefasta neoliberal, paradójicamente en su declive, ¿ya? Y que fue además una respuesta a una situación, tuvo un valor simbólico y un valor importante en términos de reivindicaciones y de reconocimiento de un clivaje de clase y de etnia, ¿no? Que estaba muy instalado en los patrones de relacionamiento. Y el otro tema, otra ley que hicimos, los derechos sexuales y reproductivos, a mí me tocó, y como foro político también auspiciamos varias otras leyes, y es más, yo recuerdo perfectamente que cuando hicimos la primera ley de la paridad fue cuando se hicieron las leyes de las agrupaciones ciudadanas y campesinas. Estando yo en el Parlamento veía que muchas organizaciones campesinas no querían incorporar 50% de mujeres porque había un tratamiento inequitativo respecto a los partidos políticos, ¿ya? Pero muchas veces echa la ley, echa la trampa, ¿verdad? Entonces ponían mujeres, las obligaban a renunciar previamente, ya después de 2 meses de funcionamiento les quitaban el curul y entraba el suplente varón. Entonces todos esos temas y esos artilugios han sido develados y también neutralizados por una reglamentación cada vez más rigurosa, pero que debe continuar siendo vigilada por el órgano electoral que tiene tantas tareas. Personalmente, y el tema de la Constitución, yo recuerdo cuando se aprobó la Constitución del 2004, la ley contra la violencia, la primera ley contra la violencia fue aprobada después de la cumbre de Beijing, justamente ahora se hacen 30 años de la Conferencia Mundial de Beijing, y ahí las mujeres hicimos un cinturón alrededor del Parlamento para que salga la primera ley contra la violencia. Pero ¿qué es lo importante de este tema? Es decir, que la violencia no era un tema público, era un tema privado, o sea, en la primera marcha que hicimos el 85 contra la violencia doméstica, la gente nos insultaba, no se metan a nuestras casas, sí. Esta es cuestión del varón y cuestión nuestra. Eso se ha ido cambiando y le hicimos la primera ley y después se incorporó la 348 y también ahora la ley contra el acoso político de las mujeres, pero yo me pregunto si esa ley que no ha funcionado o puede ser instrumentalizando también, victimizando a las mujeres de cualquier tipo de situación, eludiendo sus responsabilidades. Hay que evitar desvirtuar estos instrumentos. ¿Ya? Yo recuerdo perfectamente cuando se hizo esta ley, nosotras estábamos absolutamente convencidas de que no tenía que desvirtuarse. El primer proyecto de ley contra el acoso político lo hicimos en el del 2004. Y estaba corriendo y Bolivia fue pionera. El mundo nos ha mirado por esta ley y resulta que no ha funcionado. Sí. ¿Por qué? Porque en la polarización la violencia se instala genéricamente. Las mujeres la experimentan de manera específica, pero como que los códigos de violencia verbal, psicológica y discursiva se han instalado, veamos a Trump, se han instalado en el populismo mundial, tanto de derecha como de izquierda. Definitivamente, y daría la sensación de que lo que se ha avanzado en los últimos 50 años se ha perdido en un año o en 2 meses. El caso de los Estados Unidos es muy emblemático, pero necesario de poner sobre la mesa de debate. Erika, un abrazo enorme y muchas gracias. Muchísimas gracias. Siempre y bueno, hay que seguir avanzando, la agenda continúa. Hay que intentarlo. Y tiene que ser dentro de un marco democrático. Definitivamente. Ojalá. Las mujeres tengan un protagonismo mayor a partir del 2025. Lo veremos. Veremos cómo se perfilan esos cuadros políticos de candidaturas. Un abrazo. Hasta pronto, Erika. Un abrazo.